El olor fue lo primero. No un olor cualquiera, sino un perfume que jamás había olido en nuestra casa. Dulce, intenso, con un toque especiado que se quedaba impregnado en la ropa. Yo entré al piso como cualquier otro día, después del trabajo, dejando las llaves sobre la mesa de la entrada, y fue como si me golpeara en la cara. No era el aroma de Marta. Marta usaba un perfume floral, ligero, casi imperceptible, el mismo desde hace años. Este no. Este gritaba presencia. ¿Marta? Llamé, mientras dejaba mi chaqueta en la silla del comedor. Silencio. Caminé hacia la habitación. La cama estaba hecha, todo en orden. Luego fui al baño, y ahí lo vi, un frasco de perfume masculino en la encimera. No mío. Lo levanté, le di la vuelta. Unas gotas resbalaron por el tapón plateado. Había sido usado recientemente. El estómago se me encogió. No quise pensar lo obvio, pero mi cabeza iba más rápido que mi sentido común. ¿Por qué había un perfume de hombre en mi baño? No teníamos visitas, no había familiares quedándose en casa. No tenía amigos que usaran un perfume así y que pudieran haberlo dejado olvidado. Tomé aire, intentando calmarme. Tal vez había una explicación sencilla. Tenía que haber una explicación sencilla. En ese momento, la puerta de la entrada se abrió y Marta entró en casa como si nada. «Hola, cariño», dijo con su tono habitual, dejando su bolso en el sofá. «¿Cómo te fue en el trabajo?» La miré fijamente desde el pasillo, aún con el frasco de perfume en la mano. «Bien», respondí, pausado. «Oye, ¿de quién es esto?» Levanté el frasco en el aire para que lo viera. Fue un instante. Un microsegundo. Pero lo vi. El ligero temblor en su sonrisa, el parpadeo más rápido de lo normal, la manera en que su pecho se infló con una respiración más profunda. «Ah, eso, es de Lucía. Lo compró para su novio y se lo olvidó aquí el otro día». Lucía. Su mejor amiga. Me quedé en silencio. Sabía que era mentira. Y lo peor era que ella también sabía que yo sabía. Pero no dije nada. Porque a partir de ese momento, la casa había comenzado. Marta se quedó mirándome, con la misma expresión que pone cuando intenta disimular algo, la misma que había visto otras veces cuando se olvidaba de pagar una factura o cuando llegaba tarde de trabajar y trataba de inventar alguna excusa para que no me molestara. Pero esto no era una factura ni un simple retraso, esto era otra cosa y su cara la delataba. Si de verdad su amiga Lucía se había olvidado ese perfume en nuestra casa, ¿por qué tardó en responder? ¿Por qué me miraba con ese aire de nerviosismo, como si esperara que yo reaccionara de alguna manera concreta? No respondí de inmediato, solo asentí lentamente y coloqué el frasco sobre la encimera del baño, sin dejar de observarla. Marta desvió la mirada hacia otro lado, evitando mi escrutinio, y rápidamente cambió de tema como si nada hubiera pasado. ¿Te preparo algo de cenar? No he comido mucho hoy y podríamos pedir algo si no tienes ganas de cocinar. Seguía con el mismo tono casual de siempre, como si no notara que yo estaba analizando cada uno de sus movimientos, cada pausa, cada gesto que hacía. No respondí de inmediato, me tomé unos segundos para seguir observándola. Si la confrontaba en ese momento no serviría de nada, me diría lo primero que se le ocurriera y lo negaría hasta el final. No, si quería respuestas de verdad, tenía que esperar. No tengo hambre, dije al final, volviendo a salir del baño y caminando hacia el salón. Marta me siguió con la mirada, pero no insistió más. La dejé ahí, en la cocina, sacando platos sin mucho entusiasmo, como si su mente estuviera en otra parte, lo cual probablemente era cierto. Me senté en el sofá y encendí la televisión, fingiendo estar distraído mientras mi cabeza procesaba lo que acababa de pasar. El perfume no era mío, eso estaba claro, y la historia de Lucía no tenía sentido.
Marta no era el tipo de persona que dejaba cosas ajenas tiradas por la casa sin mencionarlo antes, y si Lucía realmente se lo había olvidado, Marta lo habría guardado en algún cajón en lugar de dejarlo en el baño como si fuera un objeto de uso diario. No dije nada más esa noche. Fingí que todo estaba normal. Observé a Marta con disimulo mientras cenaba en la mesa, noté cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos, cómo su mirada se perdía en la pantalla con una leve sonrisa, cómo escribía rápido y luego volteaba a ver si yo la estaba mirando. Me acosté antes que ella, esperando a ver qué hacía cuando pensaba que ya estaba dormido, y no me sorprendió ver cómo se quedaba en el salón con el teléfono en la mano, enviando mensajes en silencio. A la mañana siguiente, salí temprano de casa sin despedirme como de costumbre. Necesitaba aire, necesitaba pensar sin ella cerca. Me senté en una cafetería cerca del trabajo, pedí un café que apenas probé y me quedé mirando la mesa, recordando cada detalle de la noche anterior. Lo más sencillo habría sido preguntarle de nuevo por el perfume, insistir hasta que su historia dejara de sostenerse, pero eso solo la pondría a la defensiva y haría que tuviera más cuidado. No, lo mejor era dejar que se confiara, que siguiera con su rutina pensando que no sospechaba nada. Decidí que esa misma noche revisaría sus cosas en busca de algo más. No era algo que me enorgulleciera, nunca había sentido la necesidad de espiar a Marta en todos los años que llevábamos juntos, pero esto era distinto. No era una simple sospecha sin fundamento, era un detalle concreto que no encajaba y que no podía ignorar. Me pasé el día con esa idea en la cabeza, esperando a que llegara la noche para poder actuar. Cuando volví a casa, Marta estaba en el sofá viendo la televisión como si nada. Me saludó con una sonrisa normal, demasiado normal, como si hubiera ensayado su expresión para que pareciera natural. Me preguntó cómo me había ido el día, pero apenas escuchó mi respuesta. Esperé a que se durmiera. Marta tenía el sueño pesado, lo cual jugaba a mi favor. Cuando estuve seguro de que no iba a despertarse, me levanté en silencio y fui directo a su bolso. Lo abrí con cuidado, revisando el interior sin mover demasiado las cosas para no dejar rastro. Había lo normal: cartera, llaves, maquillaje, un paquete de chicles y un pequeño papel doblado que me llamó la atención. Lo saqué con cuidado y lo desdoblé. Era una nota escrita a mano, con una caligrafía masculina. No puedo dejar de pensar en la última vez. Te veo el miércoles, como siempre. Te quiero. El mismo día que mencionaba el mensaje del móvil. Mi pecho se apretó con fuerza. No era un error, no era una paranoia mía. Estaba pasando. Volví a guardar la nota exactamente como la encontré, cerré el bolso y me quedé de pie en la oscuridad de nuestra habitación, mirándola dormir como si nada. No me dormí esa noche. Pasé toda la noche despierto, mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Marta mientras dormía a mi lado, sin que tuviera la más mínima idea de que su secreto ya no era un secreto. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión en mi pecho, una sensación de asco y rabia que no podía controlar. No era solo la traición, no era solo el mensaje ni la nota en su bolso, era la forma en la que seguía actuando como si nada, como si todo estuviera bien, como si yo fuera un idiota al que podía seguir engañando sin ningún problema. La veía moverse ligeramente entre las sábanas, acomodándose para seguir durmiendo plácidamente, y cada vez que lo hacía, el desprecio dentro de mí crecía un poco más. Cuando sonó la alarma a las 7 de la mañana, me levanté de inmediato sin esperar a que ella se despertara sola. Me duché en menos de 10 minutos, me vestí sin hacer ruido y salí de la habitación antes de que abriera los ojos. No podía verla todavía, no sin que la furia se me notara en la cara, y no quería que sospechara nada. Me quedé en la cocina, preparando un café que no tenía intención de tomar, esperando a que ella saliera del cuarto con esa expresión tranquila que ponía todas las mañanas, esa sonrisa suave que ahora me parecía repulsiva porque sabía que era falsa. Y no tardó en aparecer.
Buenos días, dijo con voz adormilada, caminando descalza hasta la cafetera para servirse un poco también. ¿Dormiste bien? La miré por primera vez en la mañana, tratando de no mostrar lo que sentía realmente, intentando que mi cara no reflejara todo el desprecio que estaba acumulando dentro de mí. Sí, mentí, dándole un sorbo al café solo para mantener la rutina. ¿Y tú? También, respondió con normalidad, como si la noche anterior yo no hubiera encontrado pruebas de su infidelidad, como si no tuviera una cita con otro hombre ese mismo miércoles, como si todo siguiera siendo perfecto entre nosotros. Me dieron ganas de estrellar la taza contra la pared. Pero no hice nada. Me limité a terminar mi café en silencio, mirándola de reojo mientras revisaba su teléfono como todas las mañanas, enviando mensajes rápidos con una ligera sonrisa en los labios, la misma que había visto la noche anterior cuando creía que yo estaba dormido. Me pregunté si sería él, si en ese momento estaría escribiéndole a ese imbécil con el que se veía a mis espaldas, si estarían acordando detalles para su próximo encuentro mientras yo estaba justo frente a ella. Y me dolía saber que probablemente sí. Cuando terminé, dejé la taza en el fregadero y agarré las llaves sin decir nada más. Voy saliendo, dije con voz neutral. Nos vemos en la noche. Vale, nos vemos luego, respondió con normalidad, sin levantar la vista del teléfono. Salí de casa sin mirar atrás. Ese día en el trabajo fue una tortura. No podía concentrarme en nada, no podía pensar en otra cosa que no fuera la nota que había encontrado, el perfume en el baño, su actitud relajada mientras yo me rompía por dentro. Miraba el reloj cada 10 minutos, esperando que el día pasara rápido para poder hacer algo, cualquier cosa que me diera más información sobre lo que realmente estaba pasando. Sabía que Marta no era idiota, que si intentaba revisar su móvil directamente no encontraría nada porque ella se aseguraría de borrar todo, pero eso no significaba que no hubiera otras formas de atraparla. Durante la hora del almuerzo salí de la oficina y me fui directamente a una tienda de tecnología, donde compré un pequeño dispositivo de grabación. Era discreto, del tamaño de una moneda, fácil de esconder en cualquier parte de la casa sin que se notara. No quería depender solo de lo que pudiera encontrar en su bolso o en su teléfono, quería escucharla, quería saber qué decía cuando yo no estaba, quería descubrir de una vez por todas quién era el imbécil con el que estaba acostándose y qué mierda planeaban juntos a mis espaldas. Cuando llegué a casa en la noche, Marta ya estaba ahí. Me recibió con la misma sonrisa de siempre, preguntándome qué tal había estado mi día, como si de verdad le importara la respuesta. Le contesté con normalidad, sin mucho detalle, y me senté en el sofá a ver televisión mientras ella preparaba algo de cenar. Esperé el momento adecuado, cuando se metió en la ducha, y caminé con calma hasta el dormitorio. En menos de un minuto escondí el pequeño grabador dentro de su mesita de noche, en la parte trasera del cajón donde tenía sus cosas personales. No era un sitio que revisara a diario, pero era lo suficientemente accesible para que registrara cualquier conversación que tuviera en la habitación. Esa noche dormí poco otra vez. La siguiente mañana, cuando Marta se fue al trabajo antes que yo, aproveché el momento para sacar el dispositivo y conectarlo a mi ordenador. Avancé rápido por los primeros minutos, solo escuchando sonidos normales de la casa, el ruido del agua en la ducha, los pasos de Marta en el dormitorio, hasta que de repente oí su voz, hablando en tono bajo pero lo suficientemente claro para que se entendiera todo. Sí, amor, lo sé, yo también te extraño. Me quedé helado. Silencio por unos segundos, luego una leve risa, un susurro. El miércoles a la misma hora, ¿vale? No puedo esperar. Otro silencio. Luego su voz otra vez, un poco más seria. Sí, todo está bien aquí, no sospecha nada. Pausé la grabación. Me quedé mirando la pantalla del ordenador sin reaccionar, sintiendo cómo la rabia me subía por el cuerpo con una intensidad que nunca antes había sentido.
No solo me estaba engañando. Me estaba tomando por imbécil. Y eso no se lo iba a perdonar, no podía quedarme quieto después de escuchar esa grabación. Cada palabra de Marta retumbaba en mi cabeza con una claridad insoportable, como si las hubiera dicho directamente en mi cara en lugar de susurrarlas creyendo que yo nunca las escucharía. No sospecha nada. Esa frase era lo que más me jodía. No era solo que me engañaba, era la seguridad con la que lo decía, la confianza absoluta de que me tenía comiendo de su mano, de que podía seguir viéndose con ese imbécil sin preocuparse de nada porque yo era demasiado ingenuo para darme cuenta. Me hervía la sangre solo de pensarlo. Miré el reloj y vi que aún tenía media hora antes de salir para el trabajo. Me pasé esa media hora sentado en la mesa de la cocina, con la mirada fija en la pantalla de mi ordenador, escuchando la grabación una y otra vez, analizando su voz, el tono que usaba con él, la forma en que se reía con esa naturalidad que hacía meses no tenía conmigo. Cuando por fin me levanté, lo hice con un solo pensamiento en la cabeza, encontrar a ese cabrón y saber quién era exactamente. No me bastaba con descubrir la infidelidad, necesitaba nombres, detalles, direcciones. Quería verlo, quería saber cómo se veía el tipo que se follaba a mi esposa mientras yo trabajaba, el que tenía el descaro de susurrarle que la extrañaba mientras ella dormía en mi cama. Me llevé el grabador en el bolsillo y salí de casa con una calma fingida que solo yo sabía que no era real. El trabajo se me hizo insoportable otra vez, pero esta vez tenía un propósito más claro. Cuando llegó la hora del almuerzo, en lugar de ir a comer con mis compañeros como siempre, me metí en el coche y conduje hasta una agencia de detectives privados que había buscado por internet esa misma mañana. No tenía intención de pasarme semanas siguiendo a Marta como un idiota ni de intentar descubrir todo por mi cuenta. Quería resultados rápidos, quería saber en cuestión de días dónde se veían, con qué frecuencia, si se trataba de un compañero de trabajo, de alguien que conoció en algún lado o si era un viejo conocido que había reaparecido en su vida sin que yo me diera cuenta. Cuando entré en la oficina del detective, un tipo de unos 50 años con aspecto de haber visto demasiadas cosas en su vida me miró desde detrás de su escritorio con el gesto serio de quien ya sabe a qué vienes antes de que abras la boca. Me senté sin saludar, sin rodeos, y puse el grabador sobre la mesa. Necesito que sigan a mi esposa. El tipo arqueó una ceja, pero no dijo nada. Le di la fecha y la hora en que tenía planeado su próximo encuentro, le di su nombre completo, la dirección del trabajo, la matrícula del coche. No hizo preguntas innecesarias, no me miró con lástima ni con superioridad moral, simplemente anotó todo en un cuaderno y me dijo lo que me costaría. Lo pagué sin regatear, sin dudar ni un segundo. No era un gasto, era una inversión en la verdad. Cuando volví al trabajo, ya me sentía diferente. La rabia seguía ahí, latente, pero ahora tenía un propósito. No era solo furia descontrolada, ahora tenía un plan, tenía una fecha concreta en la que recibiría respuestas, tenía la certeza de que pronto sabría con quién estaba Marta y qué carajo iba a hacer con esa información. Cuando llegué a casa en la noche, ella ya estaba ahí como siempre, sonriendo como siempre, preguntándome qué tal mi día con esa voz dulce que ahora me sonaba a veneno. Me obligué a responderle con normalidad, a actuar como si todo seguía igual, porque ahora sabía con certeza que ella también estaba actuando, que en su cabeza yo seguía siendo el mismo imbécil de siempre, el hombre que llegaba del trabajo sin imaginar que su esposa se reía de él a sus espaldas. Durante la cena, intenté mirarla como si no supiera nada, como si siguiera viendo en ella a la mujer con la que había compartido 15 años de mi vida, pero no podía. Cada movimiento suyo me parecía falso, cada palabra que decía me sonaba a mentira. Intenté recordar la última vez que realmente la había mirado a los ojos sin sospechar nada, sin preguntarme si me estaba mintiendo, y no pude. Me di cuenta de que llevaba meses sintiendo que algo no iba bien, pero nunca quise aceptar la posibilidad de que fuera esto. Esa noche, antes de acostarnos,
Marta dejó su teléfono cargando en la mesita de noche como siempre. Yo me quedé acostado en la cama, mirando la pantalla iluminada con una fijación que casi me asustó. Ella estaba en el baño, cepillándose los dientes, sin darse cuenta de que yo estaba ahí, luchando con las ganas de agarrar su móvil y revisarlo de una vez por todas. Sabía que no encontraría nada, que era demasiado cuidadosa, pero aún así sentía la necesidad de verlo, de confirmar lo que ya sabía. Al final no lo hice. No porque no quisiera, sino porque ya no me importaba. No necesitaba más pruebas. En unos días sabría todo lo que necesitaba saber, y entonces sería mi turno de actuar. Cuando Marta salió del baño y se metió en la cama a mi lado, sentí su mano en mi brazo, su cuerpo acercándose al mío como si quisiera abrazarme. Durante un segundo casi me reí. Buenas noches, dijo con voz tranquila, apoyando la cabeza en la almohada sin notar cómo mi cuerpo se ponía rígido con su contacto. No respondí. Me quedé quieto, con la mirada clavada en el techo, contando los días en mi cabeza. Solo tenía que esperar hasta el miércoles. El miércoles llegó más rápido de lo que esperaba, aunque cada hora previa se sintió como una tortura. Me levanté antes que Marta, preparé mi café como si fuera un día cualquiera y me aseguré de que nada en mi comportamiento delatara que sabía exactamente lo que iba a hacer esa tarde. Ella también actuó con naturalidad, sin mostrar el más mínimo nerviosismo, como si de verdad creyera que todo seguía bajo control. Me observó por encima de la taza de su café mientras revisaba su teléfono, escribiendo mensajes con una tranquilidad que ahora me resultaba insoportable. Me pregunté si en ese momento estaba confirmando su cita con ese cabrón, si le estaba diciendo que todo iba según lo planeado y que yo, el idiota de su marido, no tenía ni la más mínima sospecha. Salió de casa primero, como siempre. Se acercó a darme un beso rápido en la mejilla antes de irse, un gesto que en otro momento me habría parecido rutinario, pero que ahora me resultaba repulsivo. Aguanté la tentación de apartarme, de dejarle claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero no. Aún no. Nos vemos en la noche, dijo con su voz de siempre, con su sonrisa de siempre. Nos vemos, respondí sin emoción, mirando cómo salía por la puerta sin voltear. En cuanto desapareció, agarré el teléfono y marqué el número del detective. No necesitaba decirle mucho, él ya sabía qué día era y qué tenía que hacer. Avísame en cuanto tengas algo, dije simplemente. Te llamaré en cuanto sepa algo concreto, respondió el detective con la misma calma profesional que había tenido desde el principio. Corté la llamada y salí de casa unos minutos después. No fui directamente al trabajo. Di varias vueltas por la ciudad en el coche, sin rumbo fijo, sin saber exactamente qué hacer conmigo mismo hasta que recibiera noticias. Sabía que era cuestión de tiempo, que en cualquier momento mi teléfono sonaría y tendría una confirmación de lo que ya sabía, pero la espera era peor de lo que había imaginado. El mensaje llegó a las 5:17 de la tarde. Salió del trabajo a las 5 en punto. No fue a casa. Está en un hotel cerca de Gran Vía. Te envío la ubicación. Me detuve en seco en una calle cualquiera y abrí el enlace que me mandó. No era un hotel lujoso, pero tampoco era uno barato. Un sitio discreto, el tipo de lugar que usas cuando no quieres que nadie sepa que estuviste ahí. Lo miré por unos segundos, sintiendo como el calor me subía por el cuerpo, como la rabia contenida durante días explotaba de golpe dentro de mí. No respondí el mensaje del detective. Simplemente giré el volante y conduje directo al lugar. Tardé 20 minutos en llegar. Estacioné en la acera de enfrente y me quedé en el coche, observando la entrada con la mandíbula apretada, con el corazón latiéndome en los oídos. La imagen de Marta cruzando esas puertas con otro hombre me revolvía el estómago, pero eso era exactamente lo que había pasado. No necesitaba más pruebas, no necesitaba verla con mis propios ojos, pero aún así,
una parte de mí se negaba a moverse de ahí sin enfrentarlos. No tuve que esperar mucho. A las 5:49, Marta salió del hotel. No estaba sola. El hombre que caminaba a su lado tenía unos 40 años, bien vestido, con el cabello corto y entrecano, con esa seguridad en el andar de alguien que no tiene ni la más mínima idea de que lo están observando. Marta le sonreía mientras hablaban, relajada, sin ninguna preocupación en el mundo. No había prisa en sus movimientos, no había tensión en su expresión, no había ni una sola señal de culpa en su cara. Se detuvieron a unos metros de la entrada. Él dijo algo que la hizo reír. Luego, sin dudarlo, sin molestarse en mirar alrededor, se inclinó y la besó. Marta no dudó en responderle. Apreté el volante con fuerza, sintiendo como las uñas se me clavaban en las palmas de las manos, pero no me moví. Solo los observé, memorizando cada segundo, cada gesto, cada maldita caricia que compartían frente a mí sin saberlo. Cuando se separaron, Marta miró su reloj y le dijo algo. Él asintió, le dio otro beso rápido y luego se alejó caminando sin apurarse. Ella se quedó ahí un momento, revisó su teléfono y luego, con la misma tranquilidad con la que había salido de casa esa mañana, empezó a caminar en dirección a la estación de metro. Esperé a que se alejara lo suficiente antes de arrancar el coche. No la seguí. No necesitaba hacerlo. Ya tenía todo lo que necesitaba saber. Conduje sin rumbo fijo durante un buen rato, con la cabeza dándome vueltas, con la imagen de ellos besándose repetida una y otra vez en mi mente. No era sorpresa, pero de alguna forma lo era. Tener la confirmación absoluta, verla con mis propios ojos, hizo que la ira se mezclara con algo más profundo, con una sensación de vacío que no esperaba sentir. Eventualmente me detuve en un parque, en una calle poco transitada, y marqué el número del detective. ¿Tienes fotos? Sí. Todo quedó registrado. Te las enviaré en un rato. Bien. Quiero que averigües todo sobre él. Nombre, dirección, trabajo, lo que sea. El detective no hizo preguntas. Te llamaré cuando tenga la información. Colgué y apoyé la cabeza en el volante, respirando hondo, tratando de organizar mis pensamientos. Ya no había más dudas, ya no había más teorías. Solo quedaba decidir qué iba a hacer con todo esto. Pasé la siguiente hora en el coche, sin moverme, con la cabeza apoyada en el volante, sin saber exactamente qué sentir. La rabia seguía ahí, pero ahora no era la explosión incontrolable que me había acompañado desde que descubrí el perfume en el baño, ahora era algo más frío, más calculador. Ya no tenía dudas, no había margen para la negación ni para buscar excusas. Marta me estaba engañando. Me lo estaba haciendo a la cara, con una seguridad que me enfermaba, convencida de que yo nunca lo descubriría. La imagen de ella besándose con ese tipo frente al hotel se repetía una y otra vez en mi cabeza, como si mi cerebro se negara a soltarla, como si necesitara grabarla en mi memoria para no olvidarlo nunca. Miré el teléfono y vi que el detective ya me había enviado las fotos. No las abrí. No necesitaba verlas, pero las guardé de todos modos. Marqué su número sin pensarlo demasiado. ¿Alguna novedad sobre él? Sí, tengo su información, respondió sin rodeos. Se llama Javier Ruiz, 45 años, abogado, trabaja en un bufete en el centro. Casado desde hace 17 años, 2 hijos. Esa última parte me tomó por sorpresa. ¿Está casado? Sí. Su esposa es profesora en un colegio privado. Me quedé en silencio unos segundos, procesando la información. No me sorprendía que Marta estuviera con un tipo casado, pero el hecho de que él también tuviera una familia complicaba las cosas de una manera en la que no había pensado. ¿La esposa sabe algo? No lo creo. No hay registros de que haya iniciado trámites de divorcio ni de que se haya mudado de la casa familiar.
Parece que todo sigue normal en su vida. Perfecto. El detective no preguntó nada, solo esperó. Envíame la dirección de su casa y el colegio donde trabaja su esposa. ¿Quieres que me encargue de algo más? No. Con eso basta. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Encendí el coche y conduje sin rumbo durante un rato, dándole vueltas a lo que iba a hacer a continuación. Podía ir a casa y fingir que todo seguía igual, esperar un poco más, acumular más pruebas, ¿pero para qué? Ya tenía todo lo que necesitaba. Marta no iba a confesar si la enfrentaba directamente, no era el tipo de persona que se derrumbaba bajo presión. Si quería hacerle daño, si quería que sintiera al menos una parte del asco y la humillación que yo sentía en ese momento, tenía que hacer algo que realmente la destruyera. Paré en una cafetería y abrí el teléfono. Revisé las fotos que me había enviado el detective. Ahí estaban, Marta y Javier saliendo del hotel, riéndose, besándose, caminando juntos como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Guardé todas las imágenes en una carpeta aparte y redacté un correo. Hola, Laura. No nos conocemos, pero creo que deberíamos hablar. Sé que esto no será fácil de leer, pero creo que es mejor que lo sepas por mí que enterarte de otra manera. Tu esposo, Javier Ruiz, tiene una aventura con mi esposa. Te adjunto algunas fotos para que no queden dudas. No espero nada de ti, no quiero hacerte daño, pero creo que tienes derecho a saber la verdad. Adjunté las fotos y envié el mensaje a la dirección de correo que el detective había conseguido de su esposa. Me quedé mirando la pantalla del móvil después de enviarlo, esperando alguna reacción que no llegó. No sentí satisfacción, no sentí alivio, solo una calma extraña, como si estuviera observando todo desde afuera, como si yo no fuera realmente la persona que acababa de destrozar la vida de una desconocida con un solo clic. Guardé el teléfono y salí de la cafetería. Cuando llegué a casa, Marta ya estaba ahí, moviéndose por la cocina como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado la tarde follándose a otro hombre en un hotel. Me saludó con una sonrisa y se acercó para darme un beso en la mejilla, el mismo gesto automático de siempre, como si de verdad creyera que su mundo seguía intacto. ¿Cómo estuvo tu día? La miré, intentando encontrar alguna señal de culpa en su cara, pero no había nada. Normal. ¿Y el tuyo? También. Un poco cansado, pero bien. Mentía con tanta facilidad que casi me daban ganas de aplaudirle. Cenamos juntos, hablamos de cosas triviales, de su trabajo, de algún plan para el fin de semana, de cualquier cosa que llenara el silencio sin que ninguno de los dos dijera nada realmente importante. Mientras la escuchaba, mientras fingía que todo seguía igual, no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. En algún momento de la noche, Laura abriría su correo, vería las fotos, entendería lo que estaba pasando y confrontaría a Javier. Quizás él llamaría a Marta en pánico, quizás intentaría hacer control de daños, pero ya era tarde. A las 10 de la noche, Marta se fue a la ducha. Me quedé en el sofá, revisando el teléfono. Ningún mensaje de Laura, pero no lo necesitaba. Sabía que ya lo había visto, que en ese momento su vida se estaba cayendo a pedazos, igual que la mía se había derrumbado en los últimos días. A las 10:30, Marta salió del baño con el cabello húmedo, con su pijama habitual, con la misma sonrisa de siempre. Se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro, sin darse cuenta de que yo estaba conteniendo las ganas de apartarla. Mañana podríamos salir a cenar, ¿no? Hace tiempo que no vamos a ningún lado. Me tomó por sorpresa la sugerencia, pero no me importaba. Claro, respondí sin emoción. No iba a haber ninguna cena. Para cuando llegara la noche siguiente, Marta ya sabría que su vida estaba completamente arruinada.